con ustedes, pero el primer grupo me falta darle una clase. Entonces, cuando terminemos esta clase, se quedan los del primer grupo porque falta otra clase más. O sea, vamos a hacer dos clases ahora. ¿Ya? En esta presentación vamos a hablar de dos conceptos. Uno es la composición mineral del cuerpo humano y segunda es el equilibrio ácido-base. Eh, los compuestos o los elementos inorgánicos de los que vamos a hablar van a ser unos cuantos, no vamos a hablar de todos ellos, y generalmente los que son más importantes para el organismo. Y como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, estos elementos inorgánicos son esenciales, es decir, el organismo los tiene que tomar de fuera y generalmente de los nutrientes que nosotros consumimos. Y estos elementos inorgánicos son componentes en algunos casos estructurales y en algunos casos son reguladores de los procesos corporales, es decir, de los procesos enzimáticos que se realizan en el organismo, ¿no? Y como ven ahí, no pueden ser sintetizados y deben formar parte de la alimentación diaria, ¿no? Ese es el concepto que deben tener ustedes. Entonces, así como dividimos los nutrientes en macronutrientes, micronutrientes, los minerales también se dividen en esa forma, ¿no? En macrominerales, en microminerales o elementos traza y en minerales ultra traza, ¿no? Dentro de los macrominerales que nosotros tenemos son, por la importancia, es calcio, fósforo, magnesio, los electrolitos sodio, potasio, cloro y el azufre, que es de los cuales vamos a hablar a continuación. Y de los microminerales o elementos traza, los más importantes es el hierro, zinc, el yodo, en algunos casos selenio, y hay minerales ultra traza que son el molibdeno, el cobalto, ¿no? Que son minerales o elementos inorgánicos que necesitamos en muy pequeñas cantidades. Ahí ustedes están viendo, ¿no? Los macrominerales, generalmente las necesidades diarias pueden ir por arriba de los 100 miligramos al día. Estos macrominerales, como ya los vimos, es el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre y los electrolitos sodio, potasio, cloro, ¿no? Estos son los macrominerales que corresponden van a constituir aproximadamente más del 0,05% del peso corporal total. Los microminerales o elementos traza, en los cuales los requerimientos generalmente son menos de 100 miligramos al día, tenemos el de los más importantes del fierro, el zinc, el cobre, el yodo, ¿no? Que todos los microminerales, y que corresponden generalmente al menos del 0,05% del peso corporal total. Y los minerales ultra traza, más de 18 elementos, algunos de ellos todavía en estudio. En algunos casos se desconocen las funciones y necesidades posibles, y las necesidades o las posibles necesidades o requerimientos diarios corresponden a menos de 1 miligramo al día, ¿no? Por eso tenemos el boro, el silicio, el litio, arsénico, níquel, ¿no? Cadmio, cobalto, bromo, ¿no? Entonces son todos estos minerales ultra traza. Entonces, en los minerales o la composición mineral se dividen también en macrominerales, microminerales y minerales ultra traza, ¿no? Eh, en relación a la composición o la distribución o cómo se distribuye en el organismo, van a representar aproximadamente al 4 al 5% del peso corporal total. Por ejemplo, en un varón de 70 kilos estos minerales más o menos corresponden a 2,8 kilos, y en una mujer de 50 kilos corresponde a 2 kilos aproximadamente, ¿no? Y en el porcentaje de presentación o de distribución en el organismo, a la cabeza tenemos el calcio en un 50%, el fósforo en un 25% y el resto de estos minerales están formados por los que ya vimos anteriormente. El calcio y el fósforo a la cabeza de los minerales inorgánicos, ¿no? Acá es otra tablita donde nosotros podemos ver en la distribución en gramos, en cantidades en gramos de los macrominerales, ¿no? A la cabeza siempre el calcio, el fósforo en segundo lugar, el potasio, el azufre, electrolitos, sodio, cloro y magnesio. Estos son los macrominerales, los elementos traza o microminerales,
a la cabeza tenemos el fierro, el zinc y el cobre, ¿no? Y estos vamos a hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Entonces, hablaremos del primer macromineral más abundante, que es el calcio. Generalmente el calcio está formando parte de huesos y dientes, casi un 99%. Y una de las funciones como partícipe de la formación del calcio es una función estructural como parte o formador de hueso, pero también participa en la función inmunitaria, también participa en la contracción y relajación muscular. Generalmente esto es por el ion calcio, que no está en el hueso, sino es el ion calcio que lo encontramos a nivel plasmático o a nivel tisular. También tiene que ver con la permeabilidad de membrana y la coagulación. Entonces, el calcio es un componente estructural, pero también tiene que ver con todo lo que hemos conversado ahorita, en su forma de ion calcio, ¿no? ¿Cómo se absorbe el calcio? El calcio se va a absorber a través de los nutrientes que tienen o que tienen mayor proporción del calcio, que son a partir de los lácteos derivados de ellos. Generalmente la absorción del calcio se va a dar en el duodeno, y esta absorción del calcio puede ser a través de una difusión facilitada, generalmente siempre mediado por acción de la vitamina D3. El calcio, el fósforo y vitamina D tienen mucha relación, y los niveles de ellos van a estar afectados generalmente por algún déficit de alguno de ellos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Generalmente el calcio, el 20 al 50% se absorbe de lo que comemos. Absorbemos aproximadamente entre el 20 al 50% de la ingesta dietética de calcio. Y generalmente cuando nosotros vamos a hacer alguna suplementación, ya no con alimentos, sino en aquellos pacientes que necesitamos suplementar calcio, generalmente lo que hacemos es dar el citrato de calcio sobre el carbonato, ¿no? Esa es otra idea que tiene que quedar bien claro. Generalmente la dosis de calcio diario, los requerimientos diarios de calcio van aproximadamente a ser de 1500 miligramos día, y esto va a variar dependiendo de en qué parte de nuestra vida nos encontremos, ¿no? Generalmente los pacientes o las mujeres sobre todo que van a hacer algún grado de osteoporosis por la edad, la dosis de calcio generalmente puede llegar hasta 2000 miligramos. Y igualmente aquellas mujeres que están en embarazo, la dosis de calcio también se debe incrementar, ¿no? Pero en promedio, la dosis de calcio diario que debemos ingerir con los alimentos va en el rango de 1500 miligramos al día. Y como les decía, siempre debe estar asociado a la ingesta de vitamina D. Las fuentes, leche y sus derivados. Y muy importante es la sardina. La sardina es un pescado muy pequeñito que tiene bastantes cantidades de calcio. Y otra fuente importante son las leguminosas. Las leguminosas son lo que nosotros llamamos menestras, el frijol, la arvejita, el garbanzo, y los frutos secos también son fuentes importantes de calcio, ¿no? Pero fundamentalmente a través de leche y derivados y de los pescados, las sardinas son los que van a proveer la mayor cantidad de este elemento inorgánico. Segundo macronutriente mineral o macromineral es el fósforo. Esto generalmente el 85% va a estar también en relación con el cual calcio en los huesos y en los dientes va a permitir una adecuada mineralización ósea. Es constituyente del material genético, el ADN-ARN. Está participando como en los lípidos, como fosfolípidos, en membranas celulares, en las proteínas que nosotros conocemos como fosfoproteínas, y es necesario para la activación de muchas enzimas y vitaminas del complejo o grupo B. Las fuentes son proteínas de origen animal, generalmente a la cabeza las carnes rojas, el pollo, el pescado, ¿no? Esa es la fuente rica de fósforo. Leguminosas, frutos estos y frutos secos, y la ingesta recomendada diaria va de 700 miligramos al día. El siguiente macromineral importante es el magnesio.
que se va a encontrar igualmente en un 50% en el hueso, como reservorio y participando en la mineralización ósea. Por eso le decía que el calcio, fósforo y magnesio se interrelacionan bastante, sobre todo como formación de componente estructural en el hueso. Pero también el magnesio se va a estar presente en los músculos y los tejidos blandos, y a la par con el calcio en forma iónica, el magnesio también en forma iónica, van a participar en la contracción muscular y sobre todo en la coagulación sanguínea. Participan en el metabolismo de carbohidratos, transmisión del impulso nervioso y adecuado funcionamiento del sistema inmunitario, y importante que previene la caries dental. Las fuentes igualmente leguminosas, frutos secos, papa, verduras, hortalizas, y una fuente importante de fósforo, de magnesio, son los moluscos y los crustáceos. Ahí tenemos bastante disponibilidad de este macromineral. La ingesta diaria está en el rango de 300 miligramos al día. Dentro de los microminerales, a la cabeza de importancia es el hierro. Este hierro va a estar formando parte de dos proteínas importantes que son la hemoglobina y la mioglobina, que están encargadas del transporte de oxígeno al metabolismo celular, y generalmente los estados iónicos en los cuales se va a presentar este hierro va a ser la forma ferrosa y la forma férrica, ¿no? Es cofactor además de numerosas enzimas, y generalmente este hierro se almacena en el hígado. Se encuentra en dos formas en los alimentos: el hierro de tipo hemo o hierro Hem de origen animal, que generalmente lo encontramos en las sangres o los sangrecita, en las vísceras, en las carnes rojas, en las aves y pescados. ¿Y cuál es la característica de este hierro Hem de origen animal? Es la absorción. Generalmente es de mejor absorción. Y en la segunda hierro que nosotros disponemos es el hierro Noem, que se obtiene de aquellos de los alimentos de origen vegetal, como las leguminosas, que son las menestras, los frutos secos y algunas verduras. Y a diferencia del hierro animal o el hierro Em, el hierro vegetal se absorbe en muy pequeñas cantidades. ¿Y por qué es importante este hierro? Es importante porque el déficit de hierro va a producir una enfermedad que se llama anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Y si esta anemia se produce en la pequeña infancia, en la niñez temprana, esto va a producir retardo en el crecimiento, va a producir desarrollo psicomotor inadecuado, va a producir no retraso mental, pero sí disminución de las actividades cognitivas, el aprendizaje. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro, sobre todo en la niñez, es bastante problemático y a veces no puede ser reversible. Es un gráfico que más o menos lo que estamos tratando de explicarles es en el tracto digestivo, ¿no? Tenemos estómago, duodeno, yeyuno, hilo, intestino grueso. La mayor parte de los micro y macrominerales se van a absorber a nivel de duodeno y yeyuno, ¿no? Y es importante porque hay ciertas patologías o enfermedades donde nosotros podemos, o el paciente, por ejemplo, puede tener una resección del intestino por un traumatismo, por una trombosis del intestino, una necrosis intestinal, una cirugía de bypass, en donde bypassamos el duodeno y el yeyuno. Entonces podemos en estos pacientes provocar déficits en estos individuos, ¿no? Entonces es bastante importante que la mayor parte de todos nuestros macrominerales y microminerales que estamos hablando se absorben a nivel del duodeno y yeyuno proximal. Y el zinc. El zinc es otro elemento o elemento traza que es muy importante. Generalmente un 60% de ellos, del zinc, se va a encontrar en el tejido muscular. Y el zinc tiene que ver con el crecimiento, sobre todo en la etapa temprana, el desarrollo.
Tiene también que ver con la actividad de la vitamina A, tiene que ver con la síntesis de enzimas pancreáticas y es esencial para la síntesis de tejidos magros, es decir, que tiene mucho que ver con el crecimiento. En esta diapositiva, acá estamos viendo que había encontraron que había enanismo endémico, que aquí le llaman warfismo, en campesinos iraníes y egipcios. Entonces ustedes están viendo que en comparación de este adulto, este es un niño, no un niño, es un joven que está de 17 años, pero que mide 1,22 m o 122 centímetros. Y lo que demostraron en esta población es que este retardo del crecimiento fue por una deficiencia de zinc, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que siempre suplementar. Es esencial para la síntesis de tejido magro y lamentablemente, como todos elementos, no hay almacenamiento en el organismo. Es un elemento que cuando falta es un nutriente limitante del crecimiento. Y los síntomas van a ser retraso en el crecimiento, retraso en la maduración sexual, alteración de la función inmune. En adultos, ya con haya cierta deficiencia, caída del cabello, lesiones en la piel y ojo y la falta de apetito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evitar esto, sobre todo en la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños pequeños, ¿no? Hay que tener un buen adecuado aporte de zinc. Volviéndolo a repetir, es fundamental para el sistema inmune, el crecimiento y el desarrollo en la niñez, mantiene el sentido del gusto y del apetito, y tiene que ver también, es importante en la cicatrización de las heridas y el normal desarrollo del feto intraútero. Importante que las fuentes de origen están en las carnes rojas, los pescados, leguminosas, leche y en las ostras. También podemos encontrar el zinc. Otro elemento importante que nosotros debemos tener en cuenta es el yodo. El yodo generalmente se encuentra en la glándula tiroides y es un constituyente esencial o es una prehormona porque las hormonas tiroideas T3 y T4, que es la tirotironina, van a ser precursoras o van a ser formadoras a través del yodo. Y el yodo, o mejor dicho, estas hormonas tiroideas van a regular la temperatura corporal, regulan la tasa o el metabolismo basal, la reproducción y el crecimiento, producción de células rojas y la función muscular y nerviosa. Dietéticas tenemos en pescados y mariscos y generalmente las cantidades de yodo que nosotros necesitamos son bastante pequeñas, no son fuentes grandes y generalmente tenemos que tener importancia en la gestante y en el niño que está lactando, ¿no? Y una de las formas para evitar el déficit de yodo y la aparición de enfermedades relacionadas con el déficit de yodo es que la sal debe ser yodada. Por eso es que la sal que nosotros consumimos siempre es una sal yodada. Y con eso nosotros estamos aportando, queramos o no queramos, con el uso del sal yodada, la cantidad de yodo mínima que necesitamos para el desarrollo del organismo. Y cuando tenemos deficiencia de yodo en los adultos, se produce lo que nosotros llamamos el bocio, que es el aumento de la glándula tiroides para compensar la formación de estas hormonas tiroideas, y esto va a conducir al hipotiroidismo, es decir, la disminución de las hormonas tiroideas, y esto va a hacer que el paciente tenga frío, comience a engordar, alteración del metabolismo basal y en algunos casos también alteraciones de las funciones mentales. Pero lo importante es acá, en los niños y adolescentes, que también se va a producir lo mismo. Pero en el niño que está en crecimiento comienzan a haber alteraciones en la función mental y cognitiva, retraso del crecimiento, a esto se llama cretinismo endémico, que era algo parecido a lo que veíamos con el zinc, pero esto lamentablemente si se produce en los niños, esto ya no es reversible y pueden quedar con las secuelas de retardo mental y retardo del crecimiento. Entonces es importante que en los niños adolescentes debemos tener una adecuada alimentación y suplementar dos cosas, zinc y yodo.
¿no? Esta es más o menos por qué se hace la iodación de sodio, ¿no? La carencia de yodo es la principal causa mundial de lesiones cerebrales evitables y reducción del cociente intelectual en los niños. O sea, esto es algo que se debe evitar y afecta negativamente a la salud de las mujeres y a la productividad económica y a la calidad de vida. Y el yodo se encuentra en cantidades relativamente pequeñas en los alimentos, por lo que la mayor parte de la población necesita una fuente adicional de este elemento. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda la yodación universal de la sal, es decir, enriquecerla con yodo, toda la sal que nosotros utilizamos para consumo humano, inclusive para los animales, como una estrategia principal para erradicar la carencia de yodo. Entonces, eso es algo importante que ustedes tienen que conocer. Muy bien. Entonces, una vez que ya conversamos sobre el tema del componente mineral, vamos a hablar algo del equilibrio ácido-base, que probablemente esto ustedes lo vean con más detenimiento cuando hagan ustedes fisiología, o sea, lleven el curso de fisiología, que probablemente son cursos más adelantados, donde van a ver con más detenimiento, pero esto más o menos para darles una introducción a lo que significa el equilibrio ácido-base. El concepto. Normalmente, el organismo, para tener una homeostasis, debe tener un balance entre los ácidos y las bases con el objetivo de mantener un pH. Un pH es la concentración, eso lo vamos a ver más adelante, tener un pH constante y equilibrado, para que todos los procesos metabólicos en el organismo que producen ácidos también continuamente generan bases. Y esto también está relacionado con el metabolismo del agua y el balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, en esta producción de ácidos y bases por todos los procesos enzimáticos, siempre tiene que tener un equilibrio y debe tener un pH o concentración de hidrogeniones, que es lo que nosotros vamos a hablar dentro de un ratito. Entender que la mayor parte del ácido que se produce en el organismo viene del metabolismo de dos grupos importantes que son los hidratos de carbono y las grasas. Generalmente se producen entre 15.000 a 20.000 milimoles de dióxido de carbono por día y generalmente están en relación al CO2 y el agua se produce el ácido carbónico y este ácido carbónico se libera hidrógeno y se libera bicarbonato. Y generalmente este hidrógeno se va a unir a la hemoglobina y este se libera en los alveolos. Es decir, que el agua y el CO2, después de todos los procesos bioquímicos, son exhalados durante cada respiración. Otras fuentes de ácidos orgánicos tienen que en relación al metabolismo incompleto de la glucosa y los ácidos grasos, es decir, el ácido láctico y los cetoácidos también son fuentes de ácidos orgánicos. El metabolismo de aminoácidos con azufre, que se produce el ácido sulfúrico, el metabolismo de aminoácidos catiónicos, la hidrólisis del fosfato en la dieta, y generalmente esta carga fija o metabólica no puede salarse y en consecuencia debe neutralizarse o excretarse por vía renal, ¿no? Entonces, la mayor parte del ácido hidrogeniones que se produce en el organismo, una forma de eliminar es a través de la vía respiratoria a nivel alveolar, eliminándose en forma de hidrogenión y CO2 y agua. Y estos ácidos orgánicos, la forma de hacer el buffer o eliminar esta carga excesa de ácidos, tienen que ser eliminados de otra forma, a través de la vía renal. Entonces tenemos dos formas de eliminar ácidos o bases, a nivel de la vía respiratoria o a través de la vía renal. Y las bases provienen del metabolismo de aminoácidos aniónicos, generalmente glutamato y aspartato, y la oxidación y consumo de estos aniones orgánicos como lactato y citrato que producen bicarbonato, ¿no? Que esas son las bases que deben estar en un adecuado, a una adecuada homeostasis. ¿Y qué es el pH? Generalmente el pH es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones a nivel plasmático. Esta es la fórmula, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch,
Y generalmente el pH nosotros lo identificamos siempre por un número entero, con algunas decimales. El pH normal está alrededor de 7.4, ¿no? Esto es una fórmula matemática que se hace después de la valoración de lo que hemos hablado anteriormente. Y esta concentración de pH está dado por la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular y generalmente es en el rango de 40 nanoequivalentes por litro, lo que corresponde a un pH de 7.4, ¿no? Entonces, la homeostasis normal para que todas nuestras relaciones o de procesos enzimáticos que se realizan en el organismo deben mantenerse en este pH, ¿no? Generalmente con un rango de más menos 5 o más menos 4, es decir, el pH normal puede ir de 7.36 a 7.44, que son los rangos de normalidad en los que se va a mover esta concentración de ácidos y bases en el organismo. Entonces, este equilibrio para el adecuado desarrollo de todos los procesos enzimáticos a nivel del organismo es mantenido por estos tres. Esto es lo que ustedes tienen que sacar de claro en esto, y esto lo van a ver con mayor detenimiento con la fisiología. Este equilibrio ácido-base va a ser mantenido por los amortiguadores químicos, que ya lo vamos a ver a continuación, por la actividad pulmonar y por la actividad del riñón. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes tengan en consideración es, estos son los tres mecanismos por el cual el mecanismo o el equilibrio ácido-base se mantiene. Y se mantiene manteniendo el pH en ese rango. El pH normal es 7.4, pero hay un rango entre 7.36 a 7.44, que es el rango de normalidad. Los amortiguadores, para hablar de lo primero, los amortiguadores químicos son aquellos compuestos que están formados por un ácido débil y su base conjugada. En este amortiguador, lo que hace que la base conjugada va a aceptar al hidrogenión, y el ácido débil puede liberarlo, y el principal amortiguador de este tipo es el bicarbonato CO2, ¿no? Acá tenemos el hidrogenión que se une con el bicarbonato formando el ácido carbónico. El ácido carbónico se elimina a nivel respiratorio en forma de CO2 y agua. Esta es una de las maneras. También amortiguador se conoce como buffer, ¿no? El sistema buffer. Esta es una forma como a través de este sistema de bicarbonato CO2 nosotros podemos eliminar el exceso de hidrogeniones en esta combinación de ácido con una base, ¿no? Y esto generalmente se produce a nivel respiratorio, a nivel alveolar. Pero también necesitamos de, de amortiguadores que se llaman los fosfatos orgánicos e inorgánicos intracelulares, que generalmente acá tenemos el amoníaco, que es uno de ellos, y las proteínas intracelulares como la hemoglobina en los eritrocitos, ¿no? Estos son los otros buffers que en el organismo también tenemos, no disponemos, ¿no? Acá es lo que estamos viendo, es el sistema de buffer bicarbonato. El exceso de hidrogeniones se combina con el bicarbonato, se produce ácido carbónico. Este ácido carbónico se forma agua y se libera el CO2 como este exceso de hidrógeno. Y esta ecuación puede ser al revés también, puede ir en este sentido, ¿no? Cuando estos hidrogeniones, esto vamos a verlo después, que también se pueden formar o utilizar a nivel del riñón. Este es el tampón bicarbonato, y este es lo que hablamos, el tampón fosfato. Este es otro tipo de cómo se equilibran el hidrogenio. En este caso agrega al ácido, al fósforo, al fosfato, y forma ácido fosfórico, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, el fosfato se vuelve a incluir a nivel del hueso, o el hidrogenión se elimina a través de la filtración renal, ¿no? Entonces, la respiración celular, la ventilación pulmonar, el metabolismo óseo y la filtración renal se están interconectados para mantener un pH
adecuado. Entonces, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando el organismo quiere regular el pH de la sangre o el pH, esto, generalmente tenemos la primera regulación, que es la regulación pulmonar del pH. Y esto se logra a través de quimiorreceptores arteriales que van a registrar la disminución del pH. O sea, la disminución del pH significa que vaya hacia un pH ácido, o sea, menos de 7. Y esto tiene que ver en relación a la concentración de anhídrido carbónico CO2, ¿no? Y cuando nosotros tenemos más CO2 a nivel arterial pulmonar, o sea, a nivel alveolar, lo que el organismo va a hacer es, va a aumentar el volumen corriente. ¿Qué significa volumen corriente? Va a aumentar la frecuencia respiratoria para incrementar la expiración de CO2 y para que el pH de la sangre aumente, ¿no? Esta es la primera regulación del pH que se logra a nivel del pulmón. Tarda varios minutos u horas, pero la eficacia para hacer esta regulación va entre el 50 al 75%. La segunda regulación que hace el organismo del pH es a nivel del riñón. Y generalmente esta regulación del pH se va toma un poco más de tiempo. La primera regulación del pH generalmente se hace a nivel pulmonar, un poco más de tiempo a nivel renal. Y acá, ¿qué hace a nivel de riñón? El pH se va a ajustar por medio de la cantidad de bicarbonato que se va a excretar o se va a reabsorber. O sea, la regulación del pH a nivel del pulmón tiene que ver con la eliminación del CO2 que se detecta a nivel de los quimiorreceptores, y la regulación del pH a nivel del riñón tiene que ver con la cantidad de bicarbonato que se va a excretar o reabsorber. Y esta excreta o reabsorción del bicarbonato generalmente se produce en el túbulo proximal de la nefrona y en menor medida en el túbulo colector de la misma, ¿no? Entonces tenemos una regulación pulmonar, una regulación renal que está definida por la absorción o reabsorción o eliminación del bicarbonato. Y acá también ustedes tienen que saber estos valores, porque cuando ustedes ya estén en clínica y lleven estos pacientes y tengan que hacer un análisis de gases en sangre, estos son los valores que ustedes tienen que reconocer, como les decía, ¿no? El pH, generalmente estos valores nosotros se obtienen a través de un procedimiento que se llama la toma de gases en sangre o la toma de gases arteriales en sangre, en donde nosotros vamos a delimitar todos estos conceptos. El pH, que debe estar en un rango de 7.36 a 7.44. La presión arterial de CO2 va entre 36 a 44 milímetros de mercurio, y el bicarbonato entre 22 y 26 miliequivalentes. Entonces, estos son los valores normales o la homeostasis que debe mantenerse en el organismo. Entonces, cuando salen de esos valores, es decir, cuando el pH disminuye, nos estamos yendo a una variante que se llama acidemia, ¿no? Cuando el pH aumenta o va más allá del valor que hemos visto, se llama alcalemia. Cuando la presión arterial de CO2 disminuye a menos de 36, le llamamos hipocapnia. Cuando la presión arterial de CO2 más de 44, hipercapnia. Igual con el bicarbonato, en esos valores, hipobicarbonatemia o hiperbicarbonatemia, ¿no? Entonces, estos son ustedes los valores que tienen que buscar cuando ustedes le dan el análisis de gases en sangre para determinar si el pH está adecuado y de acuerdo a los valores que están ustedes observando. Ahorita probablemente esto sea algo que no lo digieren adecuadamente, porque esto se adquiere con la práctica y la experiencia, el manejo de pacientes como ustedes ven en la parte clínica. Pero tienen que saber de dónde sale esto viendo un poco esta parte teórica. Entonces, cuando salimos de estas normalidades que hemos hablado, se van a presentar no son patologías, sino son resultado de ciertas enfermedades que van a producir estos daños.
Uno de ellos es, cuando tenemos acidosis, la acidosis puede ser o metabólica o la acidosis puede ser respiratoria. Llamamos acidosis cuando el pH es más de 7.40, menos de 7.36, es decir, un paciente que detectas en el LAGA esa actividad. Y esta acidosis metabólica, ¿por qué se produce? Porque hay un aumento en la producción de ácido, hay una disminución de la excreción de ácido por el riñón o hay pérdidas de base por el tubo digestivo. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son esas patologías que nos pueden llevar a que el organismo presente esta alteración que se llama acidosis metabólica. Acidosis, acuérdense, siempre es, o acidemia, es cuando el pH es menos de 7.36. Y en lo que se refiere a acidosis metabólica, son las tres causas, las que ustedes ven ahí: aumento en la producción del ácido, disminución en la excreción de este ácido por el riñón, o que el organismo comienza a perder bases por el tubo digestivo. ¿Y cuáles son estas patologías que van a producir eso? Vamos a hablarlas a continuación. Y también tienen que saber, cuando hablamos de acidosis metabólica, también hablamos de lo que es el anion gap o agujero aniónico, que es la diferencia entre los cationes y aniones medidos en suero, en el plasma o la orina, ¿no? El valor normal ustedes lo ven ahí. ¿Por qué es importante? Porque la acidosis metabólica, de acuerdo a este anion gap o agujero aniónico, vamos a darle los diagnósticos diferenciales que lo vamos a ver a continuación. Y acá está muy importante. Entonces, tenemos un paciente que le hacemos los análisis de gases en sangre. Y en este análisis de gases nosotros vemos que el pH está a menos de 7.36 y observamos que el bicarbonato está disminuido. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene acidosis metabólica. Pero ahí tenemos que ir a ver cómo está el anion gap. Si es un paciente que tiene anion gap normal, la causa renal, si es la causa renal, esto se llama acidosis tubular renal. Es una enfermedad que se produce en donde los otros que vamos a perder, que acá lo que vamos a tener es que se produce esa acidosis porque hay una absorción incrementada del ácido a nivel del túbulo proximal, y en aquellos pacientes que comienzan a tener cierto grado de falla renal en etapa precoz. Entonces, esa acidosis metabólica con anion gap normal de causa renal se llama acidosis tubular renal e insuficiencia renal en etapa precoz. Nuevamente, cuando la causa es digestiva y tenemos el anion gap normal, hablábamos de una pérdida de bases por el tubo digestivo, y a la primera cabeza de ellos tenemos los síndromes diarreicos severos, ¿no? Una diarrea simple no va a producir esto, pero una diarrea importante va a producir esto. Y la otra causa que nos va a producir acidosis metabólica con anion gap normal es aquel paciente que tiene un síndrome de intestino corto, es decir, que tiene un área de absorción disminuida a nivel intestinal, en donde se va a perder las bases que nosotros ingerimos a nivel de la alimentación. Entonces, acidosis metabólica con anion gap normal de causa renal, tenemos estas dos patologías: acidosis metabólica con anion gap normal y a nivel digestivo, o puede ser una diarrea severa, o aquellos pacientes que tengan asociados un síndrome de intestino corto, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos en ese examen, todo esto se detecta en los análisis de gases en sangre o el LAGA. Si tenemos un anion gap aumentado a la cabeza, ¿qué significa? Que hay una carga endógena de ácido aumentada. A la cabeza tenemos la cetoacidosis diabética como complicación de una diabetes descompensada, ¿no? Y esta es la acidosis metabólica más frecuente que ustedes van a ver en emergencia. O sea, son aquellos pacientes pues, que llegan en estados en malas condiciones, con una respiración de tipo acidótico, una respiración muy incrementada, con cierta inconsciencia, en coma diabético. Entonces, este es el principal exponente de esto, de esta acidosis metabólica con un anion gap aumentado, es la cetoacidosis diabética. Y aquellos pacientes
que hacen acidosis láctica, sobre todo aquellos pacientes que tienen ciertas o hacen ejercicios intensos, se puede producir una acidosis láctica y también es una causa de acidosis metabólica en el organismo. Y hay acidosis metabólica con daño que ha aumentado en aquellos pacientes que tienen cargas exógenas de ácido, pero externamente, o sea, intoxicación con metanol, con etilenglicol, intoxicación con los salicilatos y paralegal. Es decir, esto ya tiene que ver en relación a intoxicaciones por ácidos tomados en forma exógena, ¿no? Generalmente esto no, el paciente no lo toma porque quieren, sino, por ejemplo, a veces el alcohol metílico, de casualidad alguien le dio por ahí, hay ingesta y produce toda esta acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en acidosis metabólica es lo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de acuerdo a lo que nosotros obtengamos en el análisis de gases sanguíneos. Generalmente, cuando no tenemos acidosis metabólica, ¿qué significa acidosis metabólica? Que el pH está disminuido, que el bicarbonato está disminuido y la respuesta metabólica a esta acidosis, el organismo trata de incrementar la eliminación de este ácido en exceso, ¿no? Entonces, el primer sistema que utiliza es el sistema buffer. Es la primera forma de respuesta es aumentar la ventilación pulmonar, es decir, para limitar o barrer el CO2, para que esta forma el pH que está disminuido comience a aumentar. Así como tenemos acidosis metabólica, también tenemos alcalosis metabólica. Alcalosis, a diferencia de la acidosis, significa que el pH es mayor a 7.44 y la causa fundamental de este alcalosis es que va a haber un aumento primario de la concentración de bicarbonato y una concentración disminuida de hidrogeniones. Y las causas generalmente es la pérdida de ácido por el riñón y tubo digestivo, y lo que va a originar es una ganancia neta de bicarbonato por la administración del mismo, ¿no? Entonces, una alcalosis metabólica. Y cuando al revés de la respuesta adaptativa a la acidosis, acá el organismo lo que trata de evitar o lo que trata de hacer a través del sistema BAFE es hipoventilar para disminuir, o mejor dicho, aumentar las concentraciones de hidrogeniones y equipararlos con las bases en exceso que tenemos, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica, la respuesta primaria o adaptativa es la hiperventilación y en la alcalosis metabólica, la respuesta adaptativa a nivel pulmonar es la hipoventilación por inhibición del centro respiratorio. Y como tenemos acidosis que pueden ser metabólica y alcalosis metabólica, también nosotros hablamos de acidosis de tipo respiratorio y acidosis de tipo alcalosis de tipo respiratorio. Acá el objetivo, o mejor dicho, la acidosis respiratoria se va a caracterizar por un aumento primario en la presión arterial de CO2 y se va a acompañar de un aumento en las concentraciones plasmáticas de hidrogeniones. Y generalmente esta acidosis respiratoria se va a deber a aquel paciente que está, por ejemplo, por algún tema de sepsis, por algún tema de trastorno de sensorio, el paciente comienza a hipoventilar. Al no ventilar adecuadamente, esa concentración de CO2 en sangre se comienza a acumular y comienza a aumentar la concentración plasmática de hidrogeniones y comienza a disminuir el pH, por eso se llama acidosis. Y esto tiene que ver también con una desigualdad en la ventilación-perfusión, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen algún grado de tromboembolia pulmonar, pueden hacer acidosis respiratoria. Entonces, la acidosis respiratoria es la concentración incrementada de la presión arterial de CO2 y esto va a originar la concentración aumentada de pH en el plasma, de plasmática de hidrogeniones con la disminución del pH sanguíneo. Y acá, al revés de la acidosis metabólica, la respuesta adaptativa es el riñón. Y el sistema Bajer es a nivel renal, en donde acá como está aumentado el CO2 o los hidrogeniones, lo que vamos a aumentar es la reabsorción máxima de bicarbonato a nivel del filtrado glomerular, va a estimular la amoniogénesis y la regeneración de nuevo bicarbonato
para equilibrar la elevada concentración de hidrogeniones a nivel de la parte respiratoria. Entonces, a diferencia de las acidosis que pueden ser respiratorias o metabólicas, las acidosis respiratorias, la respuesta adaptativa tiene que ver con el sistema renal, aumentando la concentración o reabsorción de bicarbonato a nivel del riñón. La alcalosis respiratoria es aquel aumento del pH, pero al revés de la acidosis respiratoria, que se va a caracterizar por una disminución primaria de la presión arterial del CO2 y va a acompañarse de una disminución en la concentración plasmática de potasio. Y la causa fundamental de esta alcalosis es la hiperventilación. Y lo más importante que nosotros vemos, la causa más importante que podemos ver esto en una emergencia, es aquel paciente que llega con algún grado de histeria, angustiado, hiperventilando, y esta hiperventilación espontánea, generalmente asociada a temas de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, producen esta hiperventilación. Esa hiperventilación lo que hace es barrer el CO2 a nivel pulmonar y el pH comienza a aumentar y esto se llama alcalosis respiratoria. Por eso es que cuando ustedes ven a un paciente, habrán visto de repente televisión, qué sé yo, que estos pacientes que vienen con altos grados de ansiedad, de pánico, que están hiperventilando, se les hace respirar a nivel de una bolsa para que ese CO2 que se está eliminando se vuelva a ingresar a nivel de la parte respiratoria. Igualmente, la respuesta adaptativa va a ser a través del riñón. A diferencia de esto, disminuimos o aumentamos la secreción de amonio y disminuimos la resorción de bicarbonato a nivel renal con la idea de adaptar esta disminución de la presión arterial de CO2 por esta hiperventilación exagerada del paciente. Generalmente esto se ve en estos pacientes de tipo psiquiátricos, estos pacientes que tienen mucha ansiedad, trastorno de pánico, ¿no? Y estos generalmente es un ejemplo característico de los pacientes que llegan a emergencia, ¿no? Y el manejo es eso, es hacerlos que hiperventilen en una bolsa y puedan absorber nuevamente ese CO2 que están eliminando. Pero la respuesta adaptativa generalmente se da a nivel de riñón. Entonces, acá nosotros vemos, y esto es una cosita que deben grabarse, lo que es bastante fácil, las causas de acidosis, alcalosis, acidosis, cómo es el pH, la presión arterial de CO2, cómo está, ¿no? Y las causas en cada una de ellas, ¿no? Como hablamos ahorita, la alcalosis respiratoria aumenta el pH, disminuye la presión arterial de CO2 porque el paciente está hiperventilando y la causa de esta es la hiperventilación. ¿Cómo lo manejas esta hiperventilación? Haciendo que el paciente o lo calmas, lo sedas o lo haces respirar su misma respiración en una bolsa cerrada y puedes manejar esto. La acidosis metabólica disminuye igual el pH, disminuye la presión de CO2 o puede estar normal, pero generalmente acá la acidosis metabólica fundamentalmente anion gap normal, insuficiencia renal y diarrea, pero la causa fundamental que ustedes van a ver en emergencia son los pacientes diabéticos descompensados y lo que nosotros conocemos como cetoacidosis diabética, ¿no? Así que este cuadrito es más o menos nos resume las alteraciones del pH, ya sea en acidosis, que puede ser respiratoria, puede ser metabólica, alcalosis, que puede ser respiratoria y metabólica, y cuáles son las causas que van a llevar a estos trastornos del pH. Creo que con eso terminamos, muchachos. ¿Alguna pregunta? Recording stopped. ¿Todo tranquilo? Todo claro, Ok, doctor. qué bueno. Sí, doctor. Bueno, entonces, si todo está tranquilo, creo que nos quedamos con el grupo, el primer grupo, para continuar la clase que les tengo a ellos y ya los demás ya pueden abandonar pues la sala, ¿no?
Ustedes me avisan cuando comenzamos para poder compartir mi pantalla nuevamente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Listo, doctor. listo.